Pues estamos al habla con Javier Gomá, que nos recibe en Periodista Digital, filósofo, ensayista, escritor. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo. Igualmente, Javier, si te pregunto si tú solo pudieses elegir una cualidad, ¿qué prefieres ser, sabio o inteligente? Yo sabio, ¿Por qué? porque en algún lugar definí inteligente como la habilidad para escoger los instrumentos que te ayudan a conseguir un fin, mientras que sabio es aquel que sabe escoger bien los fines. Entonces, el mundo está lleno de inteligentes. De hecho, la sociedad está organizada sobre todo desde la perspectiva de la inteligencia. Se habla de las smart cities o de smartphones. ¿Cuántos instrumentos tenemos que nos ayudan a hacer más rápido lo que queremos? El problema es lo que queremos. ¿Cómo elegir bien nuestros deseos? Así que hemos visto muchas veces el comentario de tan inteligente como era y mira cómo acabó. Y en cambio el sabio es el que, con independencia de su formación, sus títulos universitarios, sus másteres, sus profesiones, notas que en la vida ha elegido bien. Ha elegido con sabiduría, con experiencia de la vida, donde realmente radica lo valioso, lo que contribuye a tener una vida humana, digna. Y luego, pues, a la vista de lo elegido, pues procura encontrar los medios más adecuados. El problema es cuando encuentras unos coches que te llevan más rápido que nunca, unos teléfonos con más prestaciones que nunca, unas ciudades inteligentes porque tienen unos sistemas informáticos más complejos que nunca, pero no tenemos bien definidos hacia dónde queremos ir. Tenemos un coche rapidísimo, pero no sabemos a dónde ir con el coche. Javier, ¿en qué situación ves en la actualidad a la filosofía española? Tengo por aquí uno de tus libros, que es Filosofía Mundana, que es una recopilación lo enseño aquí, de microensayos que publicaste con Gutenberg. Y bueno, tenía subrayada una frase donde calificabas de paradoja, ¿no?, que la ausencia de gran filosofía, con mayúsculas, coincide en el tiempo con una generación de profesores de filosofía que a tu juicio es la más competente, culta y cosmopolita que ha existido en nuestro país. Sí, así es. Es exactamente así, porque si tú hoy vas a la universidad, pero incluso en el colegio, esa persona que te está dando clase es muy frecuente que haya tenido una formación muy buena en varios idiomas, haya tenido un doctorado, haya tenido cursos de diferente naturaleza, encima se haya beneficiado de bibliotecas públicas, haya tenido formación permanente, tenga libros que hace 50 años eran inencontrables. Tenemos el Kindle, tenemos Amazon, tenemos Internet que te permite acceder a un gran tesoro de información a tu disposición. Es decir, que los profesores de filosofía, si tú lo comparas hace 50 años y el de ahora, estoy seguro que los profesores en general han disfrutado de unas ventajas que han permitido que sean profesores más competentes. Pero claro, es que la filosofía y la historia de la filosofía o la filosofía académica son cosas bien distintas. No son contrapuestas, pero son bien distintas. No es lo mismo hacer filosofía, que a mi juicio tiene algo de momento poético, momento vocacional, es tu conversión en conceptos de tu propia y personal visión del mundo, que lo que normalmente se espera de un docente, que es no tanto filosofía, sino historia de la filosofía. O introducción a algunos de los áreas típicas de la filosofía, teoría del conocimiento o la ética, pero casi siempre desde una perspectiva histórica. ¿Qué se ha dicho sobre esta materia? Entonces, una cosa es la institución académica en su conjunto, que no hace falta insistir en que la universidad ha sido durante mucho tiempo, sobre todo siglo XVIII, XIX y parte del XX, la cuna del conocimiento y también de la filosofía, pero no lo había sido antes del siglo XVII, XVIII, y hay
razones para pensar que tampoco lo va a ser en el futuro. Una cosa es la universidad como un lugar donde se difunde el conocimiento y otra es el lugar donde se crea conocimiento, sobre todo filosófico, humanístico. Todavía pienso que la universidad sí que puede estar cercano a lo científico, pero cada vez está más lejano a lo humanístico, que requiere una vocación, que es una experiencia peculiar, que está muy alejada de las pautas de comportamiento reglado para hacer vida académica. Entonces, esto en general. Y a eso le añades que, como explico en ese microensayo que tú has mencionado, la deserción del ideal, llevamos 40 o 50 años que nadie diría que la filosofía está haciendo gran filosofía. Para mí, gran filosofía es una propuesta de ontología y propuesta de pragmática. La enunciación de un ideal. Una ontología y la enunciación de un ideal. Pero tanto la ontología como la propuesta constructiva de un ideal son ambiciones que casi escapan por completo a la línea del trabajo filosófico dentro de la academia. El resultado es que hay mucha buena historia de la filosofía, hay interpretación de la tradición, hay una revisión de todo lo que han dicho el canon filosófico, pero no hay una filosofía creadora, una filosofía con su ontología y con su pragmática en el ámbito de la academia. El resultado es la deserción de la gran filosofía en el ámbito académico y en general en las tendencias del pensamiento contemporáneo. Y podríamos concluir que a lo mejor los filósofos de hoy en día os habéis quedado un poco limitados en cuanto a temas y lo explico teniendo en cuenta que, bueno, tras tantos siglos de historia, ¿no?, de la humanidad y tantos autores clásicos que son los que se estudian, pues como que parece que los grandes temas ya fueron pensados. Y yo no sé, claro, imagino que no estarás de acuerdo, pero que se pueda llegar a pensar que a lo mejor es que respecto a eso ya está todo pensado y no hay, digamos, novedades en este sentido. Bueno, que está todo pensado, eso lo impugno de arriba abajo. Porque, de hecho, la historia del pensamiento es volver a pensar otra vez lo de siempre. En ocasiones lo formulo como con la metáfora de que la historia de la humanidad estuviera recorriendo poco a poco la base de una montaña. Entonces, la montaña es siempre la misma, que es la condición humana, que es la realidad, la ontología y la pragmática, pero en cambio el lugar desde el cual ves la montaña es distinto, que es tu propio tiempo. Entonces, aquello que decía Hegel de filosofía es el pensamiento de tu propio tiempo y apropiación de tu propio tiempo, que no puede ser sustituido por lo que se pensó hace 20 años, 50 años, 100 años o 200 años. Entonces, hay una manera de sentir y de pensar la muerte, o el amor, o la belleza, o la justicia, o el ser, o el dolor, o la amistad, o el conocimiento, o la subjetividad, que es propia del siglo XXI, que lo hace aun cuando los temas sean siempre los mismos. En cambio, la manera de apropiarte de esos temas son exclusivos del tiempo en el que vives. En consecuencia, no podemos decir que esté todo pensado porque nadie ha pensado esos temas en el siglo XXI. Lo habrá pensado en el siglo XIX o en el siglo VII antes de Cristo, pero no en el siglo XXI. Y es una manera distinta y peculiar de pensarlo. Por eso tú has citado filosofía mundana y en los primeros párrafos de la introducción de filosofía mundana se dice que la filosofía debe hacerse apresuradamente 3 veces mundana, porque debe hablar sobre el mundo, no sobre libros, sino sobre el mundo, para todo el mundo, no solamente para iniciados, sino para todo el mundo y con un poco de mundo, es decir, con buen estilo, con belleza, con elegancia, con distinción, con profundidad, con amenidad, incluso con humor. Entonces, la filosofía general ha tendido a hacerse una filosofía no sobre el mundo, sino sobre libros, no para todo el mundo, sino para unos pocos iniciados, y no con mundo, sino seca, fea, aburrida, especializada. Todo eso ha hecho que
la filosofía haya dejado un hueco que esté siendo ocupado por disciplinas distintas. Entonces hay una pretensión científica de hacer filosofía, que me parece un error. Hay una pretensión de autogestión a través de la autoayuda. Hay una promesa vaga de felicidad. Hay filosofía divulgativa que muchas veces no es más que un empaquetamiento de algunas de las conclusiones de la tradición. Epicuro dijo de la felicidad esto, Spinoza dijo esto otro, Kant dijo esto otro, que son como pequeños vademecum que te sirve para formar tu mente con algunas ideas, pero eso no tiene nada que ver con filosofía mundana, que en mis ojos, filosofía mundana sería una gran filosofía. Uno de esos temas del siglo XXI que no pudieron ser pensados por los clásicos, y lo citas en el libro de Filosofía Mundana, es, por ejemplo, que está bastante actual, el del sentido de la vida. Claro, los clásicos no pudieron pensarlo porque, como bien dices, antes, en los siglos pasados, cuando había otras prioridades, pues casi nadie se lo preguntaba, ¿verdad? No solo por eso, por lo que tú dices, pero no solamente por eso, sino porque en Filosofía Mundana lo explico así. Cuando tú presentas la historia de la cultura, se pueden hacer diferentes periodos. El mío es, hay una historia de la cultura hasta el siglo XVIII, que es la cultura que yo llamo de la cosmovisión. El mundo estaba organizado como un cosmos unitario, y el hombre o la mujer pertenecía a ese cosmos, podía ser el centro de ese cosmos, pero formaba parte de un cuadro que le trascendía, y entonces el destino del hombre o la mujer era cumplir bien la posición, el estatus que se te habían asignado a ti en ese cosmos. Entonces, el estatus como hombre o como mujer, no como ángel, ni como piedra, ni como animal, y dentro del estatus del hombre, pues podía ser o rey, o emperador, o señor de la iglesia, o podía ser siervo, esclavo, preso, guerrero, agricultor. Y entonces el cumplimiento de la finalidad que a ti se te había asignado era suficiente, mientras que el cosmos estuviera vigente. Entonces, el sentido de la vida no era una pregunta pertinente, porque el sentido era el sentido del cosmos. Y alguna vez he razonado en mis libros que la muerte entonces existía, pero no tenía su tragedia, porque el hombre o la mujer morían en el siglo V antes de Cristo, o el V después, o el VII, pero era una desgracia individual. Pero la realidad, que era la realidad cósmica, no variaba en nada por la muerte de un individuo. Por tanto, el sentido de la vida era evidente. El sentido de la vida era cumplir tu función dentro del sistema general organizado en un cosmos. Y en el siglo XVIII y XIX todo esto cambia de una manera radical. Por eso, en mi visión, se produce una segunda etapa, es el nacimiento de la subjetividad. Un elemento de ese todo se emancipa y se constituye en nueva totalidad, que es el yo moderno. Y el yo moderno ve que tiene una dignidad infinita, pero está condenado a una indignidad, que es la muerte. Y esa combinación entre dignidad, excelencia suprema y condena final le hace despertar una nueva pregunta que no tenía sentido en los siglos anteriores, pero sí lo empieza a tener ahora, y es ¿para qué vivir? Antes del siglo XVIII la pregunta era evidente. Es decir, tú vives para que lo que realmente importa, el cosmos, se sostenga, cumpliendo tu deber y el estatuto de derechos y obligaciones que es inherente a la posición que ocupas en ese cosmos. Pero cuando tú te emancipas del cosmos y la subjetividad moderna se constituye en nueva totalidad, con esa dignidad infinita y esa condena a la indignidad de la muerte final, la pregunta es obligada. ¿Yo para qué vivo? ¿Cómo es posible esto? Y entonces nace la pregunta por el sentido de la vida, que es una pregunta rigurosamente contemporánea. Siguiendo con preguntas contemporáneas, se da la paradoja en nuestros días que a nivel de sociedad y político hemos alcanzado, al menos en Occidente, ¿no?, como un estatus en el que podemos decir que se ha impuesto el éxito, digamos, de las democracias, ¿no?, como proyecto colectivo,
y dejabas escrito que han llevado aparejados un sentimiento de angustia individual, ¿no? Lo que es una paradoja que parece que cuanto mejor nos va como sociedad, peor le va a la persona. Sí. No exactamente. Pero esta pregunta que tú ahora enuncias se deriva muy bien de la pregunta anterior. Y es, por una parte, si tú antes considerabas que tu ser era llenar una función en un sistema general que llamamos cosmos, bueno, pues en medida en que tú hacías lo que podías, la felicidad consistía en la satisfacción del cumplimiento del deber de ese estatus inherente a la posición que ocupabas en ese cosmos. Pero cuando tu destino es poseer una excelencia originaria extraordinaria, pero estar abocado a la indignidad del sepulcro, y te preguntas por el destino de la vida, eso hace nacer en ti una satisfacción muy grande por tu dignidad, pero un malestar muy profundo por el destino final. Entonces, individualmente, la modernidad, curiosamente, convive con un malestar. Al mismo tiempo que se ha desarrollado colectivamente un progreso material y moral sin precedentes. Entonces, no solamente la democracia, es que incluso, como he formulado en alguna ocasión, las partes más débiles de la sociedad han progresado extraordinariamente. Porque la cultura representa la sustitución de la ley del más fuerte por la ley del más débil. Y el débil ha sido especialmente protegido en Occidente en los últimos siglos. El pobre, el enfermo, el parado, el disidente, el preso, el que es víctima de alguna enfermedad física, psicológica, la mujer, el niño, el homosexual, el extranjero, grupos históricamente débiles, hoy están más protegidos que nunca. Esto significa que se ha producido un progreso material, que no hace falta argumentar mucho. Hemos pasado de una esperanza de vida de 30 años, 40 años, 50 años a 80 años. Un progreso de la salud, un progreso de la higiene, un progreso tecnológico, un progreso material, que no hace falta argumentar, pero además, es lo que yo me gusta insistir, un progreso moral. Una de cuyas manifestaciones es la democracia. La democracia entendida no solamente como votar, sino democracia como sistema. Sistema jurídico, sistema moral, sistema sentimental, y que es un sistema igualitario, y que es un sistema mayoritario, pero que además protege la dignidad de las minorías a través de los derechos fundamentales. Una democracia que sobre todo está asociada a la paz. Las democracias no luchan normalmente entre ellas. Entonces, hay progreso material, hay progreso moral, pero convivimos con un malestar individual. Y ese doble tono de progreso material y moral y malestar individual, a mi juicio, muestra la clave de la sentimentalidad moderna. Y no debemos dejarnos llevar ni por uno ni por el otro, sino los dos al mismo tiempo. Al hilo de esto que comentábamos y de, al fin y al cabo, todos los avances de la humanidad, ha habido recientemente una polémica de la que no sé si estabas enterado con la escritora Ana Iris Simón cuando afirmó, bueno, que nuestros padres vivían mejor que nosotros. Era una opinión que ella tenía, que a lo mejor lo decía en el sentido de que por necesitar nuestros padres, nuestros abuelos menos de lo que a lo mejor hemos necesitado nosotros, o que quizás a los jóvenes de hoy en día se nos ha prometido que podíamos alcanzar todo y luego llegan las frustraciones. No sé en qué sentido te posicionas tú al hilo de lo que me estabas explicando. Yo sé que ha existido esa polémica, pero ignoro por completo los detalles. Sé que ha habido revuelos en las redes sociales, ha habido unos que la han acusado de una cosa, otros que la han protegido, pero no he tenido excesiva curiosidad o tiempo para ahondar en esa polémica. Yo diría varias cosas. En primer lugar, que esto es muchas veces cuestión de tiempo.
¿Que pudiera ocurrir que una generación viviera peor que la anterior? Sí, ha pasado en los siglos anteriores. Yo qué sé, pues la generación que fue a la Primera Guerra Mundial tuvo una vida peor que la generación de sus padres, finales del siglo XIX y principios del XX, que era una época de progreso, de satisfacción, de plenitud, de riqueza, y de pronto, ¡pumba!, la Primera Guerra Mundial. Toda la juventud a las trincheras y a la muerte. Entonces, que ocasionalmente se produzca un cierto retroceso, eso lo admito. Si me preguntas cómo pronostico yo el futuro, a la vista de los últimos 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años, 500 años, 50 años, mi pronóstico es que, con independencia de que pueda ocurrir que en una generación vivan peor, mi pronóstico, a la vista de lo anterior, es que no es seguro, pero sí es muy probable que, si me preguntas cómo viviremos dentro de 50 años o 100 años o 500 años, mi respuesta es que seguiremos progresando muy probablemente en lo material y en lo moral. Ese progreso no es lineal, admite fluctuaciones, admite caídas, admite a veces incluso vueltas atrás, pasos atrás. Pero en conjunto, hombre, ha habido momentos, yo qué sé, los romanos vivían muy bien. Primero con la República y luego con el Imperio. Y de repente vinieron los llamados bárbaros e promovieron o aceleraron la decadencia del Imperio Romano. Se produce durante unas generaciones una cierta regresión. Pero si me preguntas, pues yo te diré que vivimos mejor que hace 3.000 años, que 2.000 años, que 1.000 años, que 500 años, que 100 o que 50. Así que, con independencia de que a lo mejor en 20 años pues haya un retroceso, que puede ocurrir, aunque ahora lo matizaré, dentro de 100 o 500 años, mi pronóstico es que, con independencia de esos pequeños rodeos, el progreso material y moral probablemente, no es seguro, pero probablemente seguirá. En segundo lugar, cuando se habla de que los hijos vivirán peor o mejor, ¿de acuerdo con qué? Porque, claro, hay un criterio que es el económico, pero es que lo económico puede que no sea lo fundamental. Y además lo económico respecto a una determinada juventud. Pero esa juventud, que durante unos años va a vivir peor, según dicen, a lo mejor tiene una esperanza de vida de 100 años. Entonces, ¿qué estamos valorando? ¿Lo que le ocurre a esos hijos durante los próximos 5 o 10 años? Puede que sí. Pero yo tengo hijos que han nacido en este siglo que, según dicen los estudios, muy probablemente van a vivir 100 años. Entonces, a lo mejor tienen 5 o 10 o 15 años peores y 70 mejores. Entonces, cuando uno habla de ese tipo de fórmulas, ¿no?, de que viviremos peor que la sociedad, que los padres, yo diría, a lo mejor en lo económico, durante una temporada sí, pero luego hay todo lo que tenga que ver con lo moral. Y estamos progresando también en la protección de minorías en muchos aspectos. A lo mejor dentro de lo económico, si por ejemplo protegemos la salud, la dignidad, la vida de nuestros mayores, pues a mí eso me produce bienestar, aunque no sea un directo beneficiario de estas estadísticas. A lo mejor lo que tenemos que decir no es tanto esa ansiedad siempre por progresar respecto a nuestros mayores, sino que nuestros hijos estén en lo material suficientemente bien y que encima tengan valores inmateriales que le produzcan una enorme satisfacción, porque no vamos a hacer residir la felicidad en un progreso material indefinido. Aunque te he dicho anteriormente, y lo ratifico, en que muy probablemente seguirá ocurriendo. Es curioso porque cuando se discute sobre las posibilidades de progreso, tú en el libro que antes mencionaba dejabas escrito que para ti las costumbres son condición de posibilidad de progreso. En cambio, al menos en la actualidad, da la sensación de que, bueno, son muy atacadas hoy en día, incluso por parte de partidos populistas o supuestamente progresistas, que quieren, digamos, situar las costumbres como representante de lo carca, lo viejo y lo antiguo, y por eso lo denigran. Sí, mira, una de mis aportaciones
es mi permanente fijación en la importancia de las costumbres. Le dediqué un capítulo, una parte muy importante en Ejemplaridad Pública, la parte segunda, de mostrar cómo, si queremos valorar la democracia no se va a consolidar a base de leyes, que son siempre coactivas, sino a través de la generación de buenas costumbres, costumbres cívicas. Lo que la mayoría de la gente hace de manera espontánea porque piensa que debe hacerlo sin que nadie, ninguna ley le obligue. Eso es una sociedad sana. Cuando nadie te ve, cuando nadie te pena, cuando nadie te amenaza, tampoco cuando nadie te premia, sino por propia convicción, por sana costumbre, por buena costumbre, la totalidad de la sociedad se comporta de una manera pensando además que es algo debido, que algo que debe ser hecho, aunque no lo imponga la ley, ¿no? Entonces, yo he puesto mucha insistencia en mis escritos sobre la importancia de las buenas costumbres, que son las costumbres cívicas. Max Weber, en su famoso libro Economía y Sociedad, decía que de las tres fuentes de legitimación, la costumbre y el carisma pertenecían a la época premoderna. Nosotros estábamos abocados a la ley, que es coactiva, pero que no transforma los corazones. Y por eso él habló de una jaula de hierro. Estamos atrapados en una jaula de hierro. Todo mi esfuerzo ha sido la de recuperar la costumbre como un concepto moderno, como un concepto fundamentalmente cívico. Lo que ocurre es que cuando antes te he dicho de los dos momentos de la historia de la cultura, el momento premoderno y el momento moderno y subjetivo, el sujeto en un primer momento se comprendió a sí mismo como un sujeto de absoluta libertad o de libertad absoluta, y absoluta quiere decir sin límites. Y entre aquello que le ponía límites eran las costumbres sociales. Y entonces parte del proyecto moderno ha sido el intento de romper, criticar, desprestigiar, deslegitimar las convenciones. ¿Cuántas veces hemos oído películas, obras de arte, cuadros,